comida que necesitamos, cuánto estamos produciendo. Dime la verdad. Bueno, un elemento muy importante, por ejemplo, Luis Guillermo, tema de la carne. Hace 15 años se consumían en Venezuela 280.000 toneladas de carne al año, que eran 11 kilos por persona por año, de los niveles más bajos del mundo. Hoy se consumen en Venezuela 540.000 toneladas de carne, que son 24 kilos por persona por año, que se ha doblado el consumo en estos últimos años, y de esas 540.000 toneladas, el 70% es de producción nacional. 70. 70. Yo estaba calculando 60% ayer que me preguntaron. No, 70%. De producción nacional, claro, que tú estás en lo cierto porque ha habido una caída leve por efecto de la sequía, que más o menos ahorita estamos entre 60 y 55% por efecto de la sequía que se siente. Pues. O sea, que la mayoría de la carne que nos comemos es venezolana. La mayoría de la carne que nos comemos es venezolana y eso significa el crecimiento y la fortaleza de un sector que está activo y que está allí trabajando y mostrándole resultados a Venezuela. En el caso de la leche igual, por ejemplo, un dato muy importante. Hace 15 años, cuando llega el comandante Chávez, el precio de la carne, que es un tema muy importante para todos los empresarios y los productores, el precio de la carne a Puerto de Corral eran 400 bolívares el kilo y no había demanda. Es decir, porque aquí nadie comía carne. Aquí comía carne no tenía con qué comprar. Exactamente, no tenía fuerza adquisitiva con que comprar, solamente comía carne un sector de la sociedad, por eso eran 11 kilos por persona por año. Ahorita se dobló, son 24 kilos por persona por año. Pues el pueblo está comiendo carne. Y eso que aumentó la población, porque tú estás sacando la cuenta de los kilos por persona, pero no estamos hablando de la cantidad de personas que aumentó en esos 11 años. Exacto, correcto. Y con otro dato que un kilo que aumente el consumo, son 27 millones de kilos adicionales que hay que producir en términos inmediatos. Y todo eso viene la importación. Se ha venido haciendo, por supuesto, y ese porcentaje de 35% hay que traerlo importado. ¿Viene de qué entonces? ¿De Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Nicaragua? Y de otros países, y de Colombia. ¿Cuál es el mayor exportador de carne hacia Venezuela? Brasil. Brasil. Sí, Brasil y Colombia también, cuando por ejemplo fluctúan las negociaciones comerciales con Colombia, Colombia es uno de los mayores exportadores hacia Venezuela. Por eso es que a Colombia le interesa mantenerse tranquilo con Venezuela. Es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, el tema del contrabando, por ejemplo, de extracción, hace que Venezuela prácticamente subsidie ilegítimamente, por ese tema del contrabando, a todo lo que es el norte de Santander, que son más o menos 8 millones de colombianos que viven por ahí. Es decir, que eso hay que darle forma, pero altísimamente eficiente, al tema cambiario para evitar, entre otras cosas, el contrabando. Bueno, eso es importante. Tú acabas de tocar un tema que me estás obligando a abordarlo antes de tiempo. Si nosotros pudiéramos controlar el contrabando en una medida lógica, porque yo entiendo que el contrabando existe siempre, pero hay límites. O sea, cónchale, está bien, llévatelo, pero no tanto. Si nosotros logramos bajar el contrabando a un nivel razonable, ¿cuál sería un nivel razonable de contrabando? 5%. Pudiera ser. 5%. Vamos a poner que, ¿cómo sería la satisfacción de la demanda en Venezuela? Bueno, sí, en vez de consumir, por ejemplo, 24 kilos de carne por persona por año, bueno, estaríamos consumiendo, por ejemplo, ahora mismo de 30, 40 kilos por persona por año. Tampoco es bueno para la salud comer tanta carne tampoco. Pero sí, pero Brasil, Argentina, esos consumen 40, 60 kilos por persona por año, ¿no? Y tendríamos nosotros, para nuestra población, bueno, productos de primera necesidad que a veces se van porque hay distintas contradicciones. Luis Guillermo, que es, por ejemplo, el sector privado. Esto hay que hacer un debate bien interesante y profundo. El sector privado tiene casi el 100% del financiamiento agrícola, de la cartera agrícola, que es inmensa, que son en este momento como 60.000 millones de bolívares. ¿Ok? Pero entonces a veces nosotros nos podemos preguntar, bueno, y entonces, si eso es así, que ese sector privado tiene esa masa monetaria tan fuerte. ¿De qué se quejan? No solamente eso, sino, bueno, y a veces, ¿por qué no hay harina precocida? Pues? Dímelo tú, pues ya, tú mismo. ¿Por qué no a veces consigue ese? Porque hay que hacer cola todavía para comprar harina. Explícame eso. Dímelo una vez. No, y café a veces, y azúcar, y leche a veces. Bueno, explícanos. Porque ahí... Vamos a aclarar el misterio. Porque ahí justamente es donde incide la guerra económica. Explícanos. Existe la guerra económica. ¿Por qué? Porque los actores
los actores que reciben esa inmensa masa monetaria son casi los mismos, en un 100%. Y cuando te digo casi los mismos, son aquellos mismos actores que en 2002, el 2001, junto con Fede Cámaras y junto con la CTV, dieron el golpe de Estado. Bueno, ok, está bien. Tú te estás tratando de que yo te entienda con el juego de las palabras. Pero dime quiénes son esos actores. A lo mejor dirá todo el mundo, ah, sí, la Polar. Pero yo quiero que tú me expliques cómo funciona. ¿Cómo hace la Polar para producir tanto y que no se vea en los supermercados? Ese es un tema muy interesante que, Sí, tú, claro que que tú interesante. acabas de tomar ahora. ¿Por qué? Porque ellos producen, por ejemplo, el 40% de la harina precocida Ajá. del mercado venezolano. 40%, yo pensé que era más. El 40%. Ahora, pero ellos no tienen capacidad de producir más tampoco. Su estructura operativa no les permite producir más. Si ellos intentan producir más, recalientan su maquinaria productiva. Y al recalentar su maquinaria productiva, bueno, funden los motores. Y un motor fundido no le sirve a nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tú tienes que incorporar nuevos actores empresariales al proceso productivo, al proceso de producción y al proceso de productividad. Es decir, tema, por ejemplo, de las licencias de importaciones. Bueno, no pueden seguir siendo para unos mismos grupos tradicionales. ¿Por qué? Porque no es suficiente la fuerza productiva que ellos tienen. ¿Por qué? Bueno, tú lo decías hace un momento de refilón. Porque todos los años en Venezuela nacen 1 millón de venezolanos. 1 millón de venezolanos que necesitan leche, azúcar, Claro. pupitre, agua, electricidad, luz, vehículo, movilización, todo eso. Ahora, si tú tienes un mismo sistema, una misma cadena de actores, bueno, ellos no tienen capacidad de producir más. Entonces, yo le hice una propuesta en la comisión presidencial, bueno, al gobierno y al presidente de la asociación bancaria y también al presidente de Fede Cámara, para que se bancarice, para que tengan acceso al financiamiento bancario toda la población económicamente activa del campo y de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí se montó históricamente un diseño donde el grueso de la población económicamente activa no tiene acceso a la banca. Entonces, esa cartera agrícola, por ejemplo, gigantesca, bueno, cuando vemos los campesinos, los pequeños productores, los medianos productores, no hacen uso de esa cartera agrícola gigantesca porque no tienen las garantías. ¿Y cuáles son las garantías reales que exige la banca? Bueno, si tú eres un agricultor y le pones en garantía a la banca un buen apartamento, un buen local comercial, en un buen centro comercial privado de las capitales del país, bueno, tú tienes financiamiento casi automático. Está bien, pero ahora, fíjate, yo quiero que regresar al tema de la Polar, porque creo que es un tema simbólico. La Polar, disculpe, ¿cómo se llama el muchacho? Mendoza. Lorenzo, disculpa, no es que quiera hablar mal de ti, simplemente quiero tomar ese ejemplo para que nos ilustre. Aunque pudiéramos hablar mal de él, pero hoy no es el día. Mira, sí, no, hoy no, vamos a hablar del tema, ¿no? Mira, la Polar usa maíz. Ajá, sí. ¿Usa maíz venezolano Sí. o es importado? Sí. Ajá. Ajá, la Polar usa lúpulo de Hallertown, que es lo que usan para la cerveza. Ajá, y otras cosas más. ¿Qué necesita la Polar para importar, para dólares? ¿Para qué necesita los dólares de la Polar? Para producir lo que produce. Y luego, después que produce lo que produce, harina, ¿por qué hay tanta harina pan en Colombia, en Miami, y se consigue menos aquí? ¿Qué pasa? Tú me dices que la Polar no tiene suficiente capacidad para producir toda la demanda nacional, pero sí la vemos en Miami, la vemos en Colombia. Explícame cómo funciona ese correaje ahí. Fíjate, tú has dado en el clavo. Sí, no, estoy haciendo una pregunta que se hace todo el mundo en la calle. Alrededor del maíz, pero fíjate qué pasa con el maíz. De un grano de maíz, esas empresas y otras empresas agroindustriales de un grano de maíz detienen harina precocida, que la venden, bueno, y bien cara. De ahí te fabrican cebada, que la venden también y bien cara para el alimento. De ahí te fabrican alimentos para cochinos, que son lo que llaman los subproductos. De ahí te fabrican... Podemos decir que no son cochinos, que son cerdos. Ajá, ok. Ahí te fabrican alimentos para pollo, alimentos para gallina ponedora, alimentos para vaca lechera, Todo eso lo produce la Polar. alimentos para vaca de engorde. Todo eso sale de un grano de maíz de esa agroindustria. Alimentos para caballo. Bueno, más o menos 6 subproductos, 6, 7, 8 subproductos que salen de un grano de maíz. Es decir, que ese grano de maíz se convierte en oro. Entonces, por eso es que no es justo ni es correcto que utilicen todos esos recursos del Estado venezolano. Bueno, y entonces a la final tú te encuentras que hay harina precocida en Colombia porque es que ellos se han ido para allá, el capital migra. Entonces el capital establece sus estructuras en otros países
para preservar justamente la fuerza de su capital. Y no dijiste lo del aceite. Ah, y el aceite. El ganchito el ganchito con el que se conecta el grano de maíz con la tusa, ahí está concentrado el aceite de maíz. Lo dijiste más pedagógico, pues ese es otro subproducto de altísimo consumo nacional, y a veces tú lo vas a buscar y no hay. Ajá. Entonces, ¿cuál a mi juicio es la solución para estabilizar la producción y la productividad? Bueno, que nuevos actores tengan acceso a la banca, al capital, tengan acceso al crédito. Por ejemplo, tema de la carne. Las licencias de importaciones para la carne la tienen 4 o 5 grandes grupos económicos que han existido siempre. Por ejemplo, los grandes mataderos, por ejemplo, que funcionan en el occidente venezolano. Por ejemplo, dime nombres. El de Barquisimeto, el de Barquisimeto, el de Turmero. ¿Quiénes son los dueños de eso? O sea, los dueños, por ejemplo, unos señores Martínez, gente de trabajo que se dedica a esa actividad, por ejemplo. A desmembrar las reses. Se dedica a esa actividad, por ejemplo, de hacer importaciones de carne, ¿correcto? Ellos son usuarios de la licencia de importación. Una licencia de importación no puede ser exclusivamente un instrumento de orden económico y de orden mercantil, porque ello lleva dentro de sí un profundo contenido social. Entonces, ¿por qué no le damos, por qué no tienen acceso a las licencias de importación, por ejemplo, aparte de esos señores, por qué no tienen acceso el mercado de Guaycaipuro, por ejemplo? Los vendedores de carne del mercado de Guaycaipuro. ¿Han pedido eso? No sé si lo han pedido, pero yo me pregunto, ¿por qué no tienen acceso los usuarios, los trabajadores que venden carne del mercado de San Martín, por ejemplo? Del mercado de Coche, por ejemplo, como estructura orgánica social, que tengan acceso a las licencias de importación en los volúmenes que ellos venden, que ellos distribuyen, con el compromiso social de que si la carne en Brasil es más barata y llega aquí más barata, bueno, ellos se la vendan directamente más barata al consumidor venezolano. Claro, porque ahorita te dicen, no, es que el que me la trae, me la trae cara. Exactamente, entonces lo que yo llamo... ¿Cómo que tú compraste la carne, Tupa? 300 bolos cuando la conseguiste. Sí, carne si había a 300 bolívares. Entonces lo que yo llamo la incorporación de nuevos actores al proceso de producción y al proceso de productividad y al acceso de las licencias de importaciones para que todos podamos producir. Es decir, los que vienen produciendo históricamente sigan produciendo, pero los que no tienen acceso al financiamiento, bueno, también lo tengan. Esa es la democratización revolucionaria de la cartera agrícola. Es decir, para eso es el crecimiento de la cartera agrícola. Bueno, si fuera así tan fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué no es tan fácil? Porque hacen reuniones y reuniones y reuniones y tú dices la cosa así tan sencilla, pero al final vemos que las cosas, si avanzan tan lentamente que a veces uno no se da cuenta. Bueno, acuérdate que el presidente Chávez fue un guerrero contra la burocracia, pues la burocracia que detiene procesos, que la burocracia que entorpece procesos, la burocracia que no agiliza los procesos, y todo eso son temas para el debate y son temas para la profundización de la revolución y para la eficiencia. Vamos a invitar entonces al ministro, ¿verdad? Al ministro de Agricultura y Tierras para que complete la información, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que tú no has dicho porque no eres gobierno, claro, pero él podrá decirlo. Vamos a hacer unas preguntas aquí. ¿Tú qué crees? ¿Se ha incrementado la producción agropecuaria o agroalimentaria en el país? ¿Se ha incrementado? No, ya va, pero cuando tú, pues, después tú agregas si quieres. Está bien. Vamos a ver qué dice la gente. La gente despierta. Nosotros también somos despiertos, pero estos son más despiertos que nosotros. @WLTerJ, algo así como Walter J. Se ha incrementado la producción, pero mayor ha sido la distribución de recursos monetarios entre la población. ¿Qué quiere decir? Que el poder adquisitivo ha permitido el incremento de las compras y ha bajado del consumo. Afecta